Buenas tardes, Dios les bendiga, buenos días, buenas noches a la hora que usted está viendo este video. Le doy gracias al Señor que nuevamente usted me abre las puertas de su casa a mí y primeramente le abre las puertas de su corazón, de su casa a Dios, que es lo más importante. En 2 sesiones estuvimos hablando acerca del pecado y sé que usted ha sido muy bendecido con esta enseñanza. Les prometo, esta es la gran mentira del predicador, que en esta sesión terminamos de hablar acerca del pecado y sus consecuencias. Vamos a terminar este tema hoy. Yo sé que le saqué una sonrisa en este momento, pues me siento alegre de haberle hecho reír, pero en estos 10 minuticos que voy a estar compartiendo esta parte final del pecado y sus consecuencias, usted va a ser triplemente bendecido. Así que usted se va a una triple unción, va a tener una triple porción del pecado y sus consecuencias. Qué bueno que Jesucristo ya ha estado liberando su vida en gran manera en estas 2 sesiones, pero en esta tercera sesión va a ser una explosión. Repite conmigo, va a haber una explosión en mi mente, va a haber una explosión en su corazón. No te preocupes, las explosiones de Dios son buenas, no son malas. Los rompimientos de Dios no son malos, sino que son buenos. Porque ¿qué es lo que hace Dios? Rompe todo lo malo en tu vida, rompe el pecado, quita lo que no sirve en tu vida y trae algo nuevo. Repite, hoy estoy listo, hoy estoy lista para recibir lo nuevo de Dios para mi vida. Cierra tus ojitos, vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo a que el Espíritu Santo hable a su corazón y usted pueda ser triplemente bendecido en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo. Abro mi corazón. Declaro que oiré tu palabra y no solamente que la oiré, sino que la pondré por obra. No seré oidora olvidadiza de tu palabra, sino que todo lo que escuche lo pondré por obra. Declaro que tu mente y tu corazón están listos para recibir la buena semilla que va a producir fruto al 100 por 1 en el ahora. Te bendigo, te cubro con una atmósfera celestial, toda atmósfera de hostilidad, toda atmósfera de agresión espiritual retrocede en este momento, toda atmósfera de cautividad se va de tu vida para que en este momento tú puedas recibir la palabra. Repite conmigo, amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué causa el pecado también a nuestras vidas? El pecado desprecia la sangre de Cristo y le abre puertas al diablo. ¿Qué hace el pecado? Pisotea la sangre de Jesucristo y le abre puertas al diablo. ¿Usted le quiere abrir puertas al diablo? Yo estoy seguro que no. Porque el diablo, ¿para qué vino a este mundo? Para engañarte, para robarte y para destruirte. ¿Y para qué vino Jesucristo a este mundo? Para deshacer, como dice Primera de Juan, todas las obras del diablo en tu vida. Ahora, ¿cómo pisoteamos la sangre de Jesucristo? Te voy a explicar para que usted no pisotee la sangre de Jesucristo. Pisoteamos la sangre de Cristo cuando conscientemente sabemos que hay algo que a Dios no le agrada y lo hacemos, pisoteamos la sangre de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Por ejemplo, si usted está acostumbrado a mentir y usted sabe que eso es pecado y usted decide no mentir y mañana tienes la oportunidad de decir verdad y dices pecado, ¿qué hiciste? Pisoteaste la sangre de Jesucristo. O sea, no le diste valor al sacrificio, porque ¿para qué vino Cristo? Para quitar el pecado de tu vida. Esa es la razón más importante por la que Cristo vino a este mundo, para hacerte libre de enfermedades. Número 2, pero número 1, para hacerte libre del pecado. Y si tú, conociendo la verdad, das un retroceso a tu vida, comienzas a pisotear la sangre de Jesucristo. Pero bueno, si en algún momento cometes ese error, Dios no quiere que te quedes en la condenación del diablo, sino que procedas al arrepentimiento, y en otra sesión vamos a abundar en esto. Simplemente decide no pisotear la sangre de Jesucristo y no abrirle puertas al diablo, porque si le abres las puertas al diablo cometiendo pecados en tu vida nuevamente, ¿qué va a suceder? Satanás te va a engañar, número 1. Te va a robar todo lo que tú puedas tener, te va a robar tu matrimonio, te va a robar tus hijos, te va a robar tu salud, te va a robar tus... Mira cuántas cosas te he mencionado que Satanás te quiere robar, ¿ok? Pero si tú le cierras las puertas a tu enemigo, tu adversario, caminando en justicia y no viviendo en pecado, el estafador no tiene lugar a tu vida, porque tu casa está asegurada por el poder de la justicia. Está asegurada porque tú agradas a Dios. Que bueno, tú sabes que
que vivir en justicia es como tener tu vida asegurada en una caja fuerte. El diablo no tiene lugar en tu vida. Y si algo sucediera, es porque Dios lo permite para procesar a tu vida, pero el Señor declara en su palabra que junto con la prueba, que junto con la tentación que el diablo diseña para destruirte, hoy Dios lo permite, pero Dios te da una puerta para que tú salgas y seas libre y no peques y no cometas errores. Así que cuando tú te veas en un momento difícil en tu vida, siempre recuerdes esta palabra: junto con la prueba, junto con la tentación que trae el diablo a mi vida, Dios trae también consigo, o Dios nos pone delante de nuestros ojos una puerta de salida. Pero no pisotees la sangre de Cristo. Haz como hizo José. José, cuando fue tentado por una mujer que le estaba seduciendo para que él fornicara con esa mujer, Potifar le había dado la confianza dentro de su casa, y la mujer de Potifar quiso seducir a José, llevarlo al pecado, arrastrarlo al pecado. ¿Qué hizo José en ese momento? Se mandó a correr. No pisoteó la sangre de Dios, no pisoteó la palabra de Dios, no pisoteó la justicia del Padre para su vida. Se mandó a correr y huyó del pecado. No juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Sigue corriendo a esa puerta de salida que Dios te estaba brindando. Qué bueno que estás aprendiendo esto, que el pecado desprecia la sangre de Jesucristo y le abre puertas al diablo. ¿Cuál fue el plan de Dios? Dios envió a su Hijo unigénito para que viniera entre nosotros como hombre y fuera a la cruz para hacerte libre del pecado. ¿Qué hizo Dios? Envió a Jesucristo a la cruz para que hoy tú fueses libre del pecado. Y tú eres libre del pecado por el poder de la cruz, por el poder de su muerte y por el poder de su resurrección. Porque quiero que tú sepas que Cristo no está en una cruz clavado como todos tienen en una foto. Eso da una imagen de un Cristo muerto, de un Cristo sin poder. La imagen que yo tengo de la cruz es una cruz vacía. La imagen que yo tengo de Jesucristo es una tumba vacía, porque fueron las mujeres, fueron sus discípulos a buscarle en la tumba, y para sorpresa de todos ellos, la tumba estaba vacía. Jesucristo resucitó, como él mismo declaró que moriría y al tercer día resucitaría. Y para sorpresa de todos ellos, por 40 días se le presentó a sus discípulos y les estuvo enseñando acerca del reino y del poder de la resurrección que les hace libre de toda consecuencia del pecado. Repite conmigo: gracias, Señor, por el poder de la cruz, por el poder de la resurrección que me hace libre de todo pecado. Repite conmigo: hoy reconozco que no eres un Cristo muerto, sino que eres un Cristo vivo, poderoso y resucitado. Repite conmigo: amén. ¿Cuál es la diferencia entre expiar y remisión de pecados? ¿Qué hace Jesucristo? ¿Qué hace Jesucristo en nuestras vidas? Jesucristo trae remisión. ¿Qué significa la palabra remisión? La palabra remisión significa quita el pecado. ¿Qué significa la palabra expiación? Cubre el pecado. ¿Sabes? Jesucristo no cubre el pecado. Jesucristo trae remisión del pecado. En otras palabras, quita el pecado. Y si quita el pecado, ¿qué quita con ello también? Las consecuencias del pecado. Así que no tienes que arrastrar con las consecuencias del pecado que Jesucristo quitó de tu vida. Sería entonces no una remisión, sino una expiación. Si tú creyeras que Cristo quitó el pecado, te perdonó el pecado, y sigan las consecuencias del pecado en tu vida. Jesucristo no hace nada incompleto. Jesucristo lo que hace en tu vida lo hace, y lo hace a un 100%. Repite conmigo: la buena obra que Jesucristo ha empezado en mi vida, Él la termina. Él que quitó el pecado, y Él también quita las consecuencias del pecado. Dios trae restauración. Dios trae sanidad interior. Los corazones que heriste por las consecuencias del pecado, Dios va a traer restauración en su tiempo. ¡Qué alegría! ¿Verdad? ¡Qué alegría! Dios quita esa actitud de falta de perdón en tu corazón, que es un pecado de resentimiento hacia tu padre en el pasado, hacia un compañero, un amigo, un hermano, y Dios restaura también esa relación. ¿Qué puede ser? Que lleve un tiempo, pero lo hace. Dios lo hace. Dios trae restauración. Lo que Dios comienza a construir, Dios lo completa. Qué buena noticia esa para tu vida, para la mía, en este día. ¿Qué cambia la naturaleza del hombre? ¿Ok? ¿Qué cambia la naturaleza del hombre? Lo único que puede cambiar la naturaleza pecaminosa y arrancar el pecado del hombre es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Dice Juan capítulo 1, verso 29.
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Te repito nuevamente porque es importante. La ley de la repetición te lleva a una comprensión inevitable. Juan capítulo 1 verso 29 dice: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra también en primera de Juan capítulo 1 verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A través de la confesión. O sea, ¿cómo Dios quita el pecado de tu vida? Un ejemplo. Supongamos que yo cometí un error en mi vida. Me enojé con alguien en la cola del pollo. La cola del pollo estaba prendida. Había mucha gente en la cola del pollo. Una mujer quiso meterme el pie y quiso decirme: oye, muchacho, ahí voy yo. Yo le digo que ahí voy yo. Y yo le digo: oye, usted es boba, señora. Pero usted... Y me enojo con la mujer y comienzo y entablo una contienda. Pequé. Ya, pequé porque me enojé, me airé y tuve acciones negativas. Llegué a mi casa, mi conciencia, el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi vida y me dijo: cometiste un error. Y por el otro lado el diablo acusándote: no eres buen cristiano, cometiste un error, fuiste el mismo que era antes, qué mala imagen se llevó esa mujer. Ese es el diablo, el acusador. Pero el Espíritu Santo te dice por el otro lado: arrepiéntete, confiesa tus pecados. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer usted en esta posición? Tiene que decir: Padre, confesar tus pecados. Me enojé con esa mujer, guardé resentimiento, hice lo indebido. Te pido que me perdones en el nombre de Jesús y que me cubras con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo y me hagas libre de este peso de pecado. ¿Qué pasa en ese momento? Automáticamente recibes liberación y el enemigo no puede acusarte. Y si el enemigo viene a acusarte nuevamente otro día por esa circunstancia que tuviste con esa señora en la cola, que tú le dices al diablo: diablo mentiroso, déjame decirte que ayer me arrepentí y Dios quitó el pecado y las consecuencias del pecado. Ya no me siento mal por eso, porque Cristo quitó ese pecado de mi vida y me perdonó. Y si veo a esa mujer, le voy a pedir perdón. Y si ves a esa mujer, más te vale que le pidas perdón a esa mujer. Eso es arrepentimiento. Confesar los pecados. Qué bueno que estás aprendiendo a arrepentirte y no caer bajo la condenación muy importante, no caer bajo la condenación del diablo. Si en algún momento en tus primeros pasos te comienzas a caer, comienzas a tropezar. Ahora tú que estás dando los primeros pasos, quizás te cueste un poco de trabajo serle fiel al Señor en muchas áreas en tu vida. Pero claro, hijo, claro, hija, que te va a costar un poco de trabajo porque eres un recién nacido o una recién nacida, naciste de nuevo. Estás aprendiendo a caminar en la vida cristiana. Le pongo ejemplo qué pasó en mi vida. Cuando yo me restauré con el Señor, yo noté que en mi vida comenzaba a acertar al Señor en mi corazón, que cometía errores. Daba 3 pasos, pecaba, me arrepentía, me levantaba, daba 4 pasos, me caía, me arrepentía, pero cada vez que me levantaba con más fuerza. Cada vez que me arrepentía, recibí una nueva fuerza de Dios para mi vida y cada día dejé de pecar más y más. Porque la práctica de la justicia trae una fortaleza sobrenatural. Así que no te sientas mal por los errores que ahora estás viviendo, por los errores que ahora estás cometiendo. Paso a paso, poco a poco, el Espíritu Santo está construyendo tu vida. Tú ahora eres un niño, una niña espiritual que estás aprendiendo a caminar en el Evangelio del Señor. Y con esto voy a terminar. Arrepentimiento en Lucas capítulo 24, verso 47. Habla de reconocer que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios. Es cambiar radical nuestra manera de pensar y de actuar. Eso es arrepentimiento. Cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. De nada te vale que tú digas: me arrepiento, y mañana vuelvas a hacer lo mismo. Si lo vuelves a hacer, vuélvete a arrepentir, pero esfuérzate por no volverlo a hacer. Así que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es la palabra griega metanoia, cambio de mentalidad, una vida diferente. Qué bueno que en estos
en estas 3 sesiones aprendimos acerca del pecado y sus consecuencias. Quiero orar por ti en este momento para que Dios te dé la fuerza sobrenatural para que cuando cometas un error te levantes, y cuando te levantes el Espíritu Santo Dios te dé la fuerza para que no vuelvas a caer en ese mismo error. Cierra tus ojitos ahí donde está. En el nombre de Jesús declaro el poder del Espíritu Santo en tu vida. Declaro un verdadero arrepentimiento en esta temporada de tu vida. En este tiempo hay un verdadero arrepentimiento, hay frutos de justicia en tu vida, y el diablo no se enseñorea más de tu mente, no se enseñorea más de tu corazón. Esa área donde fuiste libre, no vas a ser más cautivo. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo. Un abrazo desde la distancia. Te amo. Por acá el pastor Rubén. Espero que en algún momento nos podamos ver, y será pronto. En el nombre de Jesús te bendigo a ti y a tu familia. Amén.